La institución a la que yo pertenezco, generalmente cuando ingresé, todas están en la calle Londres, en el centro. Club Unión en el centro. Es que generalmente la vida, para mí Santiago es el centro. Pero ahora todas las instituciones se han ido hacia los barrios altos. Yo no tengo dinero para poder tener que pagar taxi, o porque hay lugares que no llega la locomoción colectiva. Lugares, pero hoy día se gana el loto usted. Me lo voy a ganar, pero hasta el momento. ¿Y qué Ya, pasa si? claro. ¿Qué pasa si por casualidad no me lo gano? Bueno, discúlpeme, siga por favor. Bueno, Sí. entonces, ¿qué ocurre? Le cuesta movilizarse. Movilizarme y pagar almuerzos caros, cuotas altas. Pues tengo que retirar, desgraciadamente. Retirar, porque yo hago vía más hacia el centro permanentemente. Y es una de las cosas que está pasando con la gente anciana. ¿Y qué sugiere usted? Bueno, ¿Subsidio? para mí el ideal es que todas estas instituciones tuvieran sucursales en el centro, pero lógico. no se puede. No, eso- O que uno estudie, reemplace e incluso forme nuevas instituciones y sobre todo que se dé cuenta que lo que no me está gustando de Santiago, estos guetos. Uno va a una población modesta, oiga, con todo tipo de problemas, delincuencia, problemas de locomoción, problemas de relaciones sociales, una cosa terrible, cómo vive, bajos salarios, bajas jubilaciones. Por otro lado llega a barrios altos, superabundancia. Por lo tanto, cuando se tiene superabundancia, se tienen más obligaciones. ¿No basta con los impuestos? Pero hay obligaciones también de carácter moral. No, yo no puedo estar criticando a que gente en las poblaciones jóvenes que a los 21 años, 22 años nunca han trabajado, se dediquen a la droga e incluso hagan portonazos. No es que yo lo justifique, está malo, es un delito. No, se trata de Pero comprender. mucho más grave si en el barrio alto, en Vitacura, por ejemplo, se hacen cosas parecidas y tal vez peores. Yo lo vi en televisión, señor, ¿Una discoteca? de una discoteca, salían los jóvenes, pero totalmente borrachos, peleaban, con la diferencia que ellos quedan impunes. Desgraciadamente. Y en el barrio alto estamos preocupados los portonazos, está grave los portonazos, está grave los robos, pero también hay que preocuparse de esto, cómo la juventud está actuando. Gente ya tiene 25, Está bien, pero 24 ¿qué rol años. tiene el Estado? Usted dice que la No, culpa es de no, los que más tienen. No, Cuidado, la culpa yo- es es que yo- primero es la familia. Don Hugo, yo vengo llegando a los países nórdicos Sí. y uno ve cómo ellos definieron los países nórdicos como sociedades del conocimiento y le están dando las herramientas del más alto nivel a todos sus ciudadanos para que puedan competir de mano a mano, ¿cierto?, con los mejores jóvenes de todas partes del mundo. Claro. Y en Chile, en términos de educación, y ustedes lo saben perfectamente porque son docentes, no se está haciendo eso. ¿Ah? No se está Hay que haciendo tener eso. cuidado, o sea, hay un rol del Estado que es Por mucho más supuesto. importante que el rol que puede asumir la clase media o alta en ciertos No, sectores. pero en primer lugar es el rol de la familia. El rol de la familia. ¿Pero qué porque familia? Si el 50 y tantos por ciento por de eso los mismo, niños nacen ahí fuera. está Ahí el tenemos un problema. elemento, por ejemplo, tú lo estás señalando. Ese es un elemento. El rol, bueno, además no es necesario que sea un tipo de familia, pueden haber otros tipos, pero en general el rol de la familia. Y en segundo lugar, el rol de la autoridad también. En el sentido, señor, que la Absoluto. reprensión, yo le voy a poner un caso, la reprensión por los delitos debe ser más grave en la gente rica que en la gente pobre. Es más grave que yo haga una colusión empresarial a que haga un portonazo. No andemos con cosas ¿Cuál es aquí. su visión de los ricos? No, el rico, yo respeto al rico. Pero no puedo aceptar la falta de honradez en el rico. Claro. Yo no puedo, señor, que legítimamente estafadores. ganen es perfectamente Claro. lógico y bueno, pero que lo hagan a través de colusiones, a través de uso de datos Las privilegiados, pirámides que pirámides y cosas estafaron al raras, medio mundo. y que cuando van a cometer una infracción dice, hacen el cálculo de costo y beneficio, Eso. voy a ganar 100 millones de pesos, ya, pues, pero van a cobrar 15 millones de pesos, multa, ya, pues, Y que lo cuando hago. los pillan los mandan a hacer clases de ética. De ética, otra cosa ridículo, ridícula, ¿no? ridícula. Entonces, ese asunto, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que aquí que no existen leyes para los cuales al empresario que comete delito no sea debidamente castigado con cárcel, que no valga la irreprochable conducta anterior. Porque si yo mañana robo un banco, nunca más voy a Es recibir. imposible que ocurra eso, don Hugo, porque ellos son los que financian la política.
Ese son es otro tema. Ese Claro, es otro entonces tema. es muy difícil Ese que es ocurra otro eso, tema. ¿cierto? Y se financia la no, política, es que ya- también ellos dicen para dónde tienen que ir las leyes. Pero es que Usted el fue problema- diputado, lo sabe perfectamente. Pero en tiempo mío no era tan claro. el ¿Quién lo asunto. financiaba usted en la No. política? En primer lugar, vamos a decir mi padre, primero que nada. Nunca nadie lo financió en los 33 años parlamentarios. Por eso he tenido una buena situación, terminó mala situación. Se rascaba con sus propias uñas. El caso personal mío, que yo no tenía fuera que me ayudara mi padre y algo que portaba yo, era otro sistema. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Tulagüen, donde es la familia suya. Grandes veraneos El que barrio, tuve el ahí, barrio yo. de Karen y Tulagüen. Bien. Amigos míos, agricultores, bueno, el Partido Liberal es defensor de los agricultores por doctrina, no era que Sí, fuera. claro. Bueno, decía, mire Hugo, usted que queda las proclamaciones nomás. Del trabajo aquí nos encargamos nosotros. Ese tipo de cosas, la ayuda era el trabajo. Perfecto. Entonces teníamos nosotros en la cuarta región 40 o 50 personas distinguidas de la sociedad, incluso de buenos ingresos económicos, que eran los que administraban todo. Y uno, al menos yo, iba a las proclamaciones. Entonces, en el fondo, y si algún día, una vez un señor me ayudó, pero ¿qué hizo el caballero? Te voy a ayudar con 50.000 pesos. Sacó el libreto de cheque personal y me lo hipoteca. No hubo factura, no hubo nada. Claro. O sea, era la ayuda, no era el hacer negocio con la ayuda. Por supuesto. Que me pudiera comprobar mi conciencia, que nunca me la compró Qué nadie. bueno que puso Tulagüen ahora en el tapete, porque es un pueblo que es muy bonito, que es cordillerano, al interior del Lo valle. llaman Shangri-La. Claro, está a 6 horas a caballo de Calingasta, Argentina. Estuvo ahí, estuvo con mi tío, Gabriel Álamo, que era un opositor ahí, era políticamente. Políticamente éramos diversos. Claro. Y había un cabildo abierto y tuve la dificultad, todo colectivo de este señor. Y después se termina el asunto. Bueno, Ahora, y quiero volver ahí. tendré que ir a Ovalle, que son 2 horas. Sí. Y se me acercó don Gabriel Álamo, se llamaba. Sí. Oiga, me dijo, Hermano de mi abuelo. sus amigos no lo van a invitar a almorzar. Así que venga a almorzar conmigo, me invitó a almorzar. Y que me dio, me acuerdo, esta versión por la década del 60, un vino Correa Rasbis del año 41. Eso me acuerdo perfectamente bien, muy bueno. Y después fue al profesor de uno de sus hijos también. De Fara, Y sí. nos hicimos grandes amigos, a pesar de ser adversario, que él era radical. De radical. Yo quiero meterte, ¿no es cierto?, en un tema escabroso, ¿no es cierto?, porque tú además eres teólogo. No, el problema, bueno, termino. El problema actualmente es la manera como se financia. Porque en primer lugar se financia, hacer negocio con el financiamiento, Claro. no pagar el impuesto, no pagar esto otro. Segundo lugar, no se tiene ningún tipo de reglamentación. Ahora hay una reglamentación mayor. Y tercer lugar, se abona el pago que se ha hecho, yo creo que es uno. El no extremar sanciones en contra de los que cometen delitos en materia económica. Eso es cierto. Eso es la palabra, eso es la palabra. Pero yo quiero ver un poco más la contingencia, ¿no es Sí. cierto?, porque tú además un hombre muy inteligente, muy capaz y me gusta que estás muy bien informado. ¿Cómo te afectó a ti toda esta situación que está pasando hoy día con los desastres de las denuncias que hay sobre abusos sexuales, igual algunos pueden ser ciertos y otros no? Y yo No como me digas nada, perito judicial no me en digas la nada. familia veo que hay muchas cosas que no son ciertas, Sí, no. pero hay otras cosas que son ciertas. Son En la iglesia. eso. Un dolor, ¿En la iglesia eso? un dolor Sí, de la iglesia, estoy hablando de la inmenso. iglesia. Un dolor inmenso. En realidad nunca me lo imaginé. No, yo tampoco. Yo estuve Pero dentro hace y todo. 20, 30 años atrás no se hablaba de esto. Por eso, Se no, tapaba. además, hay cosas, por Pero ejemplo, usted que fue yo estaba sacerdote, estudiando. Yo estaba estudiando. No vio nada de eso. En el siglo XVI, por ejemplo, ocurría, ¿quién intervenía? La Inquisición, que era un tribunal para herejes, pero en estos casos intervenía en casos de pedofilia y cualquier cosa. Y ustedes saben que la Inquisición era un tribunal que no tenía mano blanda. Pues ahí está, se solucionaba rápidamente. San Pedro Damiano, al comienzo del siglo XV, ya denunció en una obra que se llama Sodoma estos hechos. En realidad eran, pero en menos proporción, no solamente en menos proporción. Pero ese ha ocurrido siempre en la sociedad por lo demás. Me Pero permite la hacer proporción de Me permite actuar, un sí. detalle, la Santa Inquisición, yo y mucha gente, a lo mejor por ignorancia tenemos una visión negativa de la Santa Inquisición. ¿Usted le ve algo positivo? ¿Que castigar a los pedófilos? Es un, No, un no, lado... no. El problema positivo de la Inquisición es el siguiente. Que la Inquisición, más que un tribunal religioso, fue un tribunal político. En España era un instrumento del absolutismo. Los reyes católicos sabían manejar
Y además provocaron la unificación de España, que habría sido imposible que España hubiera tenido el poder de colonizar después. La Inquisición, además, también se dice una leyenda negra, y había debido proceso aunque la gente no cree. Sí, pero había una cosa económica detrás, porque claro, la persona, ¿cierto?, que estaba sancionada, se le quitaban todos los bienes de él, su familia, toda su parentela. Entonces la iglesia por ahí, perdóname... ¿Por qué pasaba eso? Interesante. Al comienzo pasaba por lo siguiente. Hay un caso de cuando expulsaron a los judíos en el año 1492. El ministro de Hacienda de los Reyes Católicos era judío. Se convirtió. Pero su hermano no. Y su hermano tuvo que abandonar a los 6 meses España. Y de repente el inquisidor llama al ministro. Señor, lo voy a juzgar, porque usted está haciendo prácticas judías. Pero ¿cómo si yo soy cristiano? ¿Cómo que es cristiano? Usted está prestando interés. Dice, pues, la iglesia hasta el siglo XIX prohibía, por eso los judíos lo único que prestaban, pues, los quedaron de cosas. Y un cristiano no puede hacerlo. Y le prestaban a los reyes para financiar la guerra. Entonces, usted a un cristiano no puede prestar interés. Pero mi hermano, pero su hermano judío, él puede, usted no puede, le dijo. Y por eso, o sea, en el fondo, y enseguida había eso que 100.000 personas murieron, no se calculan más o menos. Se calculan que los muertos no excedieron de 5.000, 6.000 muertos en hoguera exactamente. Sí. Y además otra cosa, la tortura es lo que más me interesa. Fue terrible. Había que hacerlo con un procedimiento especial porque el abogado podía oponerse, entonces hacía un prejuicio y se le examinaba, puede tener la tortura. La tortura no podía durar más de 15 minutos. Y una sola vez al mes, por eso eran largos no era todo, o sea, yo no estoy aprobando. Pero hay una leyenda negra. Estoy pensando que brutalidad, estoy pensando nada más. Exactamente. Pero había protocolo, dice usted. Había protocolo. No era tan brutal como... No era tan brutal como la gente dice. Pero no. Anda a ver los instrumentos de tortura. Había una pirámide efectivamente de fierro, en la cual a la persona, a lo mejor usted sabe, no sé. Sí, la encerraban ahí. No, la subían desnuda y la dejaban caer en la punta de la pirámide y la destrozaban. Sí, no, estoy hablando cuando pues, había unos sarcófagos con clavos. Lo colocaban con clavos, por favor. Eso es horrible. horrible. La Inquisición, eso es otra cosa. En la cultura. En la cultura, pero en la cultura laica. O sea, por ejemplo, en Transilvania, por ejemplo, está la Virgen, que se llama una Virgen con clavo. Entonces, apretaba, cosas así. Como ex sacerdote, ¿cree que el ser sacerdote está en línea con lo natural o es antinatural? Mire, entendiendo que sí, están por el tema del celibato, ¿cierto? Ya. Y porque en el fondo, a mi juicio, si Dios los hizo con aparatos reproductores, porque ellos quieren perfeccionar la obra de Dios a través del celibato. ¿Hay algo ahí? ¿Cómo lo maneja usted? Mire, en primer lugar vamos a aclarar un punto. ¿Y cómo usted manejó el celibato tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo fue sacerdote usted? Bastante, como digo, 12 años. ¿Cómo manejó su sexualidad? Como mejor podía. Es simpático. Por una razón muy sencilla. La castidad, el voto de castidad, solo es posible sobre la base de la unión con Dios a través de la oración. El hecho de que se rece el oficio divino, que se medite y que permanentemente el auxilio espiritual es indispensable. Yo le voy a dar a usted la contestación que dio el cardenal Rugamba, africano, cuando en el concilio un cardenal alemán le preguntó por cómo el caso de los africanos que acá hay. ¿Usted cree que los africanos no pueden guardar castidad? Dijo, sí, pues señor, si es Dios el que permite esto, es Dios el que da la fuerza para esto, no la falta humana, estamos de acuerdo. Por eso es que ahí se ve. Ahora, en cuanto a lo natural o no natural, Jesucristo guardó castidad. Los apóstoles, con excepción de Pedro, que era casado, también. Ahora, el celibato sacerdotal no es fundado por Jesucristo. Así es, para nada. Sino que se estableció, empezó en el siglo IV en el Concilio de Elvira en España y se fue consolidando a través del tiempo. O sea, no al primer. Incluso en la Iglesia Católica Apostólica Romana Oriental, de rito que obedece al Papa, igual que los ortodoxos, pero los ortodoxos no obedecen al Papa, también pueden admitirse sacerdotes casados. Voy a ser imprudente. ¿Cómo usted manejó la sexualidad en ese periodo?
Bueno, es coloración. Si quiere me echa acá, no tengo ningún No, problema. nada, coloración. Coloración. Oye, en un Coloración. programa... Aunque la Pamela Díaz siempre ha dicho de que le miento, que yo digo una cosa, no, coloración. Se hace lo posible. Claro. Se Oye, hace lo yo posible. quiero agregar algo, perdóname, porque esto es muy importante. Pues, En otro programa tú dijiste otra cosa, ¿cierto? Que la iglesia en esa época tenía también un prostíbulo para sacerdotes. Claro. Ya, Sí. ¿Y qué? ¿Felipe II fue? No, fue lo siguiente. ¿Qué pasa fue? Alfonso X el Sabio, Alfonso X, ya. en las partidas coloca Alfonso que el X. sacerdote que mantiene barragana o se mantiene amante, que sea fuera del territorio de su parroquia. O sea, en el fondo yo siempre he creído que el celibato para el cura secular, no para el religioso lo ha tenido siempre, incluso entre los griegos y los árabes igual, el celibato, o sea, es para los religiosos. Los curas seculares o diocesanos, como llamamos los de parroquia, se pueden admitir personas casadas al estado sacerdotal, pero si enviudan no pueden casarse de nuevo. Por eso alguien dijo que nadie cuida más a su mujer que un pope ruso. Bueno, y además, incluso como entre los diáconos casados que conocemos aquí en Chile, si enviudan no pueden casarse de nuevo. Bueno, lo que pasa es que fueron muchas razones económicas. Porque ¿qué pasaba cuando había dificultades matrimoniales? Cuando había adulterio de por medio y situaciones económicas. Porque pasa un problema. Las demás religiones siempre al cura lo mantienen. Los judíos, por ejemplo, sí. Y los ortodoxos igual. Bien. ¿Ustedes creen que los católicos, como conocemos los católicos, nosotros van a mantener al cura? Decir, no, pues padrecito, no tengan este colegio que es muy bueno, vaya al de más allá que es más barato a sus hijos. ¿Cómo son los católicos? Como somos. Los católicos, yo le voy a decir después cómo somos, pero se lo voy a decir primero, esa es la razón. Y yo creo que algún día ya se están mintiendo ya sacerdotes casados, anglicanos, episcopalianos que se hacen católicos. Yo creo que a la larga se va a admitir a ciertas personas que sean casadas, que sean sacerdotes. Ahora, ¿cómo son los católicos? Se cuenta que Oscar Wilde, el gran literato inglés, ustedes saben su carácter, saben por qué estuvo preso. Bien. Dicen que era un crápula, en realidad lo era. Bueno. 2 años antes se convirtió y se hizo católico, de anglicano se hizo católico. Entonces una señora en la calle en París lo apostrofó como el colmo, señor Wilde, que una persona como usted, inmoral, es un crápula y todo, se ha hecho católico. Por eso, señora vicecatólica, porque para los buenos hombres basta ser anglicano. Para los malos hombres como yo es indispensable ser católico. Por lo tanto, ¿cómo son los católicos? Los católicos son pecadores. ¿Y quién no? Pecadores. Pero ¿qué pasa con la religión católica? Tiene una virtud entre todos. Rechaza el pecado, es terriblemente respetable, pero siempre es misericordiosa con el pecador. Le trata de levantar siempre. O sea, en el fondo, el pecador sigue valiendo mucho. Por eso la Iglesia Católica no va a morir nunca, porque el católico siempre está dispuesto a perdonar. Yo creo, fíjese que usted está diciendo una gran verdad. Fíjese que la Iglesia Católica es una institución que tiene 2000 años, la única en todas las civilizaciones, cultura más antigua, pero como institución única, 2000 años. Y ya subsistió. Ya subsistió a crisis mucho mayores que la actual. En el siglo XIV, por ejemplo, hubo un momento en que hubo 3 papas simultáneamente que se comulgaron uno con otro. O sea, los escándalos tremendos. Pero ¿qué pasa? Siempre han habido testimonios, que son los de los santos. Simultáneamente en esta crisis aparecían Santa Teresa, Santa Caterina de Siena, San Ignacio, una serie de personas, Santa Catalina, que eran las que mantenían la fe de la Iglesia. Y además, porque uno no cree, los peores papas eran humildes, no eran soberbios. Sabían. Los peores. Claro, porque ella cargaba la ternura como queramos. Papa Borgia, por ejemplo, cargaba la ternura. Sí, pues sí, sabemos. Pablo III igual, Inocencio VIII. Pero las bulas que dictaban son muy buenas, sobre todo para nosotros los indios de aquí de América. Pero hay casos, por ejemplo, el Papa Borgia
Aquí enseñaba la unificación de España, el anuncio en tiempo de los reyes católicos. El Papa Borgia, bueno, era cargado la ternura. Él tenía sus hijos con doña Vanosa Catenaís. Pero cuando eligieron Papa, tenía 63 años, se enamoró de Julia la Bella, Julia Farnesio, preciosa, 16 años de edad tenía. Toma nota. Y lo acompañó todo Mire, pues, esto no es nada. Ella lo logró convencer que nombrara cardenal a su hermano Paulo Farnesio, a los 16 años. Bueno, el tipo después se ordenó sacerdote, señor cardenal, se dedicó al carrete 40 años, hizo las 1001 y de repente lo eligen papa. Pablo, gran papa. Entonces, la persona, bueno, eso se entenderá con Dios, pero en cuanto a la institución, va a irse sosteniendo. Por eso está el famoso dicho del entrevero entre Napoleón y el cardenal Consalvi, secretario de Estado de Pío VII. Invadió Roma el Napoleón, sí, y tomó preso al Papa. Sí, pues. Y se entrevistó con el secretario de Estado. Le dijo, mire, cardenal, le dijo, yo puedo destruir la Iglesia Católica en 20 años. Lo felicito, Su Majestad. Nosotros en 1900 años estábamos a hacer lo mismo y todavía no nos resulta. Entonces, en el fondo, es el Espíritu Santo el que mantiene. Si hacemos un poco de ficción, ¿Sí? ¿qué pasaría si no existe la Iglesia Católica en la humanidad hoy día? Desaparece la Iglesia Católica. ¿Qué pasaría a su juicio? ¿Sería relevante o no sería Sí, relevante? sería relevante. ¿En qué sentido? En el sentido por lo que es la Iglesia Católica, por lo que representa, y además porque habría que sustituirla por otra. Pues. ¿Por qué? Cualquier otra religión surgiría de nuevo. ¿Por qué? ¿Por la necesidad del ser humano de qué? De una doctrina, la doctrina de Jesús. Alguien dijo, si Jesús no hubiese sido Dios, lo habrían sido los evangelistas. Ya, pero, yo quiero entrar en el tema después. Ya, sí. Porque dos cosas. Cuando hablaste tú de la sexualidad, por ejemplo, los budistas justamente renuncian conscientemente para la evolución de la conciencia. Y lo hace muy bien. Y no tiene este tipo de problemas porque desde muy chicos se van formando de una manera tal a que tiene una fuerza interior extraordinariamente grande, sobre todo tipo espiritual. Yo tuve ocasión de hablar en ese minuto con uno de los grandes representantes, que era el Dalai Lama, y entonces dice, nosotros estamos por la superación de nosotros mismos y justamente buscando mucho más espiritual. El ser humano lo necesita, lo que pasa es que hoy día lo está renegando, no lo está reconociendo, y por eso los problemas que hay hoy en día. ¿Cierto? Cuando tú hablaste, por ejemplo, de lo estético, te das cuenta cómo la persona está funcionando de lo exterior, pero no de lo interior. Y nosotros tenemos que aprender mucho del Oriente en ese sentido. Tal es así que hoy día tenía invitados, lamentablemente, de mindfulness, que en el fondo aplica muchas cosas que vienen del Oriente para que nosotros también empezamos a ser diferentes en términos mucho más solidarios, más centrados en el amor, más un montón de cosas sanas para nosotros mismos. Pero primero. ustedes me pueden explicar, lo que yo no entiendo, si Dios, ustedes son creyentes, los hizo con sexualidad, ¿por qué negarla? No, niega. pero yo no he dicho eso. Niega. El problema es el siguiente. Dios ha hecho con... Uno no puede ascender espiritualmente con sexualidad. No. Incluso vamos a tomar a los budistas a todos. El hecho es que la opción, Hay opción, claro. por la opción por la abstinencia, digamos, por la castidad, que es una opción libre por lo demás, lo hacen con el motivo de la perfección frente a Dios. O sea, se mira el punto de vista sobrenatural. Lo mismo que el cura que conserva el celibato y sin pecar, por ejemplo, es una consagración hacia Dios y con la fuerza que la divinidad da. Esa es la sublima, sin desestimar precisamente el matrimonio. Por ejemplo, lo dice precisamente claramente, lo dice Jesús, lo dice claramente. ¿Quién se hace eunuco? O sea, percepción moral de la palabra por amor a Dios. Ahí. Sí, pero hay una cosa que tú me quiero tocar. Sí. Porque hoy día se está discutiendo muchísimo y con argumento de que Jesús no existió, el Jesús que nos está planteando los evangelios, y que los evangelios también fueron de alguna manera una construcción, no son reales. ¿Cierto? Y que además hay más de 80 evangelios y que en un momento estos se decidieron por 4. Los apócrifos. Sí, claro, son apócrifos. Dentro de los apócrifos han descubierto que hay muchas cosas interesantes. Y entonces cuando uno se mete ahí, dice, existió un Jesús efectivamente que fue rabino y está considerado dentro de los 11 rabinos que encontraron en esa sepultura. Pero otra cosa es el Jesús que se está planteando el Evangelio, porque el Evangelio
de alguna manera fueron creados. Jesús hombre. Fueron creados, sí, hombre, o sea, como hombre, Hombre. existió. El hombre en ese sentido histórico Sí, existió. los evangelios se escribieron más o menos 30 o 40 años Y después. hasta 110 años después. Pero la verdad la cosa, un momentito, lo que están diciendo que me interesa mucho el tema junto contigo para que reflexionemos, que están viendo varias cosas. Por ejemplo, ¿cierto? Se encontraron que muchos, ¿cierto?, de los escritos de los muertos que aparece, ¿cierto?, en lo egipcio, aparecen muchas cosas que pues son retomadas. El Padre Nuestro, por ejemplo, aparece muchísimos años después en lo que aparece pues justamente en la cosa egipcia. Aquí también vemos cosas curiosas, que hay varios personajes que repiten la misma historia muchísimos antes, 3.000 años antes, donde aparece, ¿no es cierto?, que fue crucificado, que fue azotado y que fue, ¿no es cierto?, fue resucitado. Entonces hay un cuestionamiento donde se ha dicho que hoy día, desde el punto de vista científico, no podemos demostrar la existencia de Jesús, sino más bien, ¿no es cierto?, que es una repetición, inclusive, de que los evangelios fueron creados, inclusive se menciona quiénes lo crearon, y que por lo tanto nosotros tenemos que tener un cuidado de cómo absorbemos todo lo que nos han dicho. Esa es una parte. E inclusive, ¿no es cierto?, cuando tú miras a Einstein, dice, Dios nos jugó a los dados. Por lo tanto, aquí tenemos otra cosa más que se está cuestionando, inclusive la existencia de Dios. Pero a pesar de todo eso, yo creo que el ser humano necesita la espiritualidad y necesita creer en algo superior. Si le quieren llamar ateo... Es que lo que tú estás diciendo es grave, porque tú estás diciendo que todo esto es una construcción. Así es. Ahí tengo un pequeño desacuerdo. En realidad, no, es un realidad, enfoque actual que nos obliga algunas a pensar mucho y a estudiar mucho. No, pero yo siempre imagino cómo ese tal Jesús el primero, el rabino ese que dice, fíjense, primero, su nombre divide el calendario. Antes de Cristo, después de Cristo. Sí, cierto eso. Para empezar. Segundo, se rodea de unos pobres pescadores analfabetos Así y llenos de problemas. De él no se sabe si sabía leer o escribir. Parece que sabía escribir porque está escribiendo en el registro de la Última, está escribiendo en la arena. ¿En qué creía? ¿En arameo? Arameo. Él no hablaba hebreo, ya no creo que el arameo se usaba en esa época, ya el hebreo era lengua muerta en esa época. Y enseguida la difusión que se realiza transforma. ¿Con qué fuerza el Imperio Romano? ¿Cómo esa gente de repente empezó a predicar, a difundir, a multiplicar? Si era una cosa totalmente humana. Y era gente del alfabeto. Pero Constantino fue justamente el que dijo... No, él aprobó. Constantino era un político. Sí. Como corrientemente son los políticos. El que se fijó, si Constantino no lo hizo por caridad. Pero terminó con el politeísmo. Pues. Exactamente. Dijo aquí, señor, le convenía estamos aquí en Roma, nos estamos dando cuenta que estos cristianos son más que los paganos. Claro. Entonces, y optó, porque también había mitraístas también, optó por ello. Le ganó a Magencio la batalla y, lisa y llanamente, él